Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Y entonces, con esto en mente, me encantaría eh, ir a la palabra porque hemos dicho que toda la historia de Israel es un ejemplo que Dios nos dejó para que nosotros podamos mirar cómo Dios trató a Israel y por qué Dios, a pesar de amar tanto a Israel, Dios tuvo que disciplinar a Israel. Entonces sería bueno que nosotros miremos la historia y aprendamos de la historia para no volver a cometer los mismos errores que Israel cometió. Y entonces nosotros quisiéramos seguir con este tema de cómo Dios escoge un pueblo, lo edifica primero, lo muestra su amor, lo muestra su misericordia. ¿Cómo lo mostró? Lo saca de Egipto, lo saca de esclavitud, les lleva a la tierra prometida. Y Dios quiso siempre estar con el pueblo. Dios siempre quiso estar con sus hijos, con sus escogidos. Por eso me gustaría que abras tu Biblia. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 36. Porque ahí quedamos la semana pasada y yo quisiera seguir con el tema del retorno. Porque otra vez Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus jornadas. Y la primera jornada fue con Israel de llamarlo, edificarlo, mostrarlo su amor, su gracia, su misericordia. Esa fue la primera jornada. Después Israel se rebela, Israel se llena de ídolos, Israel desobedece y Dios tiene que disciplinarlo. Esa es la jornada del exilio. Pero después Dios mira a su pueblo, mira a sus hijos y les da otra oportunidad, y es la etapa o la jornada del retorno. Y ahí estamos, en el retorno. Cómo Dios los trajo de la esclavitud de Babilonia, los trajo a Jerusalén nuevamente a reedificar lo que había destruido Babilonia y con el rey Nabucodonosor. Así que, Segunda de Crónicas, capítulo 36, me gustaría que podamos comenzar desde el versículo 14, otra vez ahí en tu Biblia. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Estás conmigo? Yo quisiera que este libro de Crónicas, este final del libro de Crónicas, es muy importante para ti, para que entiendas cómo enganchar el Antiguo Testamento, la historia de Israel antigua, para engancharlo con lo que Dios va a hacer después de 400 años cuando viene Jesucristo. Y aquí entonces está la historia que tú y yo debemos aprender. Versículo 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Ahora, cuando hablamos de la casa de Jehová, me gustaría, si me puedes ayudar a poner aquí en los templos, el templo de Moisés primero. Dice: la casa de Jehová habían contaminado, se habían aumentado la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra por ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y eso es lo que Israel no entendió, que la presencia de los profetas era por amor a Dios, de Dios a ellos, porque Dios no quería que ellos terminaran sus vidas haciendo de ellas algo inútil, algo inservible. Dios sabía que si ellos iban tras los dioses de los pueblos paganos, ellos iban a terminar igual o peor que ellos. Por eso Dios les dijo: no se inmiscuyan, no se junten, no permitan que estos pueblos vengan
y vivan con ustedes. Es más, Dios les dijo que tenían que deshacerse, matarlos, sacarlos de Israel. Es triste que el pueblo de Israel se llena de idolatría porque los hijos comenzaron a casarse con las hijas de los filisteos, de los amorreos, de los heteos, de los moabitas, y todos esos dioses comenzaron a dañar la parte espiritual de Israel. Es interesante que en nuestros días también siempre hemos escuchado esto, ¿no?, de parte de los pastores que nos dicen: no os unáis a yugo desigual. A los jóvenes siempre nos han dicho, y este es un buen consejo: no te juntes con un impío, con una impía, porque vas a terminar igual o peor que el impío. Pero a veces nosotros estamos tan tontos, ¿no?, que decimos: no, es que yo le voy a evangelizar, yo le voy a ganar, yo voy a hacer que conozca al Señor. No siempre sucede. Siempre que haces el enamoramiento, el noviazgo como un tema de evangelismo, no funciona. El evangelismo es: háblale el evangelio. No te pongas de novio para hablarle el evangelio. No, primero háblale el evangelio, y si acepta a Cristo, qué bueno, es otra cosa. Pero Israel cometió ese grave error de juntarse con los paganos y dejaron que las abominaciones de los paganos comenzaran a entrar en el pueblo de Israel, cuando Dios les había dicho: no te juntes con los paganos, porque toda esa inmundicia de los paganos terminaron adorando a los dioses paganos, sacrificando a sus propios hijos. A Moloch sacrificaban sus hijos cuando Dios les había dicho que no se junten con los paganos. Entonces Israel tristemente desobedeció. Versículo 16: mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa es una frase muy triste, muy lapidaria, lamentable para el pueblo de Israel. Ojalá que esa frase no sea una frase que tenga Dios que decir con la iglesia de Brainer. No hubo ya remedio. Ojalá no, porque estamos en una jornada donde ahora vamos a ver, pero la jornada de Dios ahora para la iglesia de Brainer es edificar tu vida. Esa palabra edificar significa y tiene la idea de construcción. Vos ves que en la construcción vos te das cuenta que está creciendo cuando los ladrillos están poniendo, estás a las paredes, el techo, el segundo piso, estás creciendo. Esa es la misma idea para edificarte, pero espiritualmente. ¿Has crecido el mes pasado, la semana pasada, el año pasado? De eso se trata la edificación, de crecer espiritualmente. Ya vamos a ver un poco más de lo que dice en el Nuevo Testamento. Entonces, versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes de la casa del santuario, sin perdonar joven, doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios. Subraya esa palabra, la casa de Dios. No sé si me puedes ayudar ahí con la casa de Dios. Grandes y chicos, los tesoros de Jehová, de la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Nota aquí el versículo 11, lo que permitió Dios a los babilonios, a este pueblo impío, malvado, idólatra, venir a Jerusalén y destruir la casa de Dios, el templo de Dios, las murallas que cubrían la ciudad de Dios, y todo lo que había dentro de la casa de Dios fue saqueado, robado, hurtado para
llevárselo a Babilonia. Versículo 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él los hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jeremías había profetizado al pueblo de Israel: si es que no se arrepentían, Dios iba a traer a Babilonia y les iba a llevar cautivos 70 años. Y exactamente sucedió lo que el profeta Isaías había dicho, que Israel sería llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Todos sus hijos, todos los niños, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, todos fueron transportados a Babilonia. Y el pueblo, la ciudad quedó destruida, destrozada. El templo destrozado. La ciudad destrozada. Los muros destrozados. Todo quedó en ruina. En ruina. Qué triste, ¿no? Un templo que era tan, un templo que era tan majestuoso. Yo les mostré el templo. El templo de Jerusalén era tan majestuoso cuando lo construyó Salomón. Luego al final fue reconstruido la tercera vez por Herodes, pero era tan majestuoso que los reyes, al ver el templo, estaban obviamente muy deseosos de robarse o de saquear o de ver todo. Ahí está el templo de Herodes, pero era como era el templo. Imagínate, este templo quedó destruido, quedó totalmente en ruinas, no quedó piedra sobre piedra. Entonces Israel fue llevado a Babilonia, esclavos, cautivos. Ese era ahora el tiempo de la disciplina, el tiempo de ser dispersados. Pero fíjate que Dios tiene sus jornadas, tiene sus tiempos. Versículo 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Cómo? ¿Un rey pagano? Dios le manda a un rey pagano para que envíe gente de Babilonia a reconstruir Jerusalén, el templo, la ciudad. Sí, un rey pagano. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de la humanidad. Dios tiene en sus manos el corazón del rey, hacia donde él quiera lo inclina. Se levantó Egipto, cayó. Se levantó los asirios, cayeron. Se levantó Babilonia, cayeron. Se levantó Egipto, cayeron. Se levantó Roma, cayeron. Dios está en control de la historia. Eso debería hacernos sentir seguros, sentir realmente afortunados de que estamos en el verdadero. Somos del verdadero, del que tiene el control de la historia. Versículo 23 dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjate, subraya en tu Biblia esta frase a mí me llamó mucho la atención. Versículo 22, está en la parte del versículo: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. La obra de Dios se hace a la manera de Dios, con los recursos de Dios, en el tiempo de Dios.
Y ahora tocaba ya no el tiempo de ser esparcidos, ahora tocaba el tiempo de regresar, el retorno a reconstruir el templo. Este templo hermoso que había sido destruido, habría que reconstruirlo. Este templo. Ahora, yo te di unas hojitas, espero que lo hayas usado con tu familia, porque en este templo hay tres partes muy importantes. Está la entrada, que se llama el atrio, y tú ves ahí el atrio, la entrada. Hay dos partes muy importantes en la entrada. Primero está el altar del sacrificio, el altar de bronce. Después está la fuente de agua. Todo vas a ver que habla de Jesucristo. El altar del sacrificio, el cordero que tenía que ser muerto en el altar del sacrificio. ¿De qué habla el sacrificio? ¿De quién habla el sacrificio? Apuntando al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Después, la fuente de agua. ¿De qué habla la fuente de agua? Los sacerdotes tenían que limpiarse, purificarse para poder entrar a hacer la ceremonia religiosa en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hablábamos de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora tú puedes ser limpio. Ahora tú puedes delante de Dios estar limpio para poder entrar al lugar santísimo. Después, si vos ves en la otra parte del fondo, está el altar mayor, pero ese altar mayor está dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había tres cosas. ¿Te acuerdas cuáles eran las tres cosas? ¿Quién se acuerda? Una. Está el candelero. ¿Qué significa el candelero? Era lo que el sacerdote usaba para dar luz en ese cuarto para hacer sus sacrificios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es la luz? Juan capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Al frente del candelero estaba la mesa de los panes de la proposición, que significa que el sacerdote tenía que cambiar los panes cada semana para que no se dañara. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo él. Después está el altar del incienso, donde el sacerdote tenía que derramar plantas aromáticas para que subiera olor fragante. Y ese olor fragante tiene que ver con la intercesión que Jesucristo hace por medio de sus oraciones por cada uno de nosotros. Jesucristo intercediendo por su pueblo, el sumo y gran sacerdote que tenemos, Jesucristo. Así que ves, este templo, todo este templo, ¿de quién habla? De Jesucristo. Esto era sombra, tipo. Esto era simplemente algo que Dios estaba preparando al pueblo para que entendiera que en el plan de Dios iba a venir el Mesías que iba a cumplir todo lo que Dios estaba explicando en este templo. Y cuando entramos al lugar santísimo, ¿qué tenemos en el lugar santísimo? El arca que estaba protegida ¿de qué? De querubines. Y entonces Dios en el cielo está resguardado, su guardia celestial son querubines. Y la representación es que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo y que nadie podía entrar a ese lugar santísimo excepto el sacerdote una vez al año. Todo apuntaba a Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando murió, rasgó el velo para que ahora podamos entrar al lugar santísimo para poder tener una real comunión con el Padre. ¡Wow! ¡Qué precioso! Así que este templo, tanto el de Moisés como el templo de Herodes, que termina siendo el templo de Herodes, pero el templo de Salomón, era una representación de la presencia de Dios y cómo Israel tenía que cuidar, tenía que proteger, tenía que adorar a Dios en este lugar. Para Israel, este lugar era muy sagrado. Hasta ahora. Yo quiero que abras tu Biblia en el Salmo 106. Porque
antes de ver la reedificación, yo quiero que veamos esta situación de Israel que le causó tanto dolor a Dios y que provocó la ira de Dios y que hizo que Israel tenga que ser disciplinado. Es que para Dios, Israel, su pueblo era tan importante que no podía dejar pasar por alto que Israel no entendiera lo que Dios le había enseñado desde el principio. Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero Israel no hizo eso. Y nosotros como iglesia, hermanos, ten cuidado, porque es en la misma orden para la iglesia, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contestó Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pablo, en la carta a los Corintios, cuando él termina, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El tema de el amor de Dios, el amor del pueblo de Dios hacia Él, es un tema que vemos desde el inicio de cuando Él escoge el pueblo de Israel. Ahora, fíjate que cuando Dios le escoge a Israel, Dios hace un pacto con Israel y le dice: yo seré su Dios. Como en aquellos tiempos, los reyes decían a sus vasallos, o sea, a los que iba a dirigir, a los que iba a gobernar, les decía: yo voy a ser su rey. Eso quería decir que el rey, se iba a encargar de todas sus necesidades físicas: dónde comer, dónde dormir, qué vestir. El rey se hacía cargo de las necesidades físicas. Y el pueblo, lo que tenía que hacer de parte de ellos para el rey era ser fieles, leales, amar a su rey. Y qué triste que con el pueblo de Israel no sucedió eso. Dios les amó, Dios fue fiel, Dios les proveyó, Dios les proporcionó todo el cuidado, pero Israel no fue fiel. No respondió al amor de Dios. Esa es otra lección que como iglesia debemos tener cuidado. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado, el Señor ha sido fiel hasta ahora. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? ¿Cómo respondemos? Lo que Él está esperando es tu fidelidad, lealtad, amor hacia Él. Pero mira, qué interesante cómo en el Salmo 106 podemos ver este recorrido de Israel y entender un poquito por qué Israel fue como fue. Porque de hecho, el recorrido de Israel es tu recorrido, es mi recorrido. Necesitamos ver el rebaño cómo recorrió en el pasado para nosotros ahora aprender del recorrido. Si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Fíjate lo que dice en el versículo 13. Hablando de Israel, hablando del pueblo de Dios. Salmo 106, 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. O sea, el consejo de Dios. No esperaron el consejo de Dios. Bien pronto se olvidaron de sus obras. Versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Subraya esa palabra, hermano. Se entregaron a deseos desordenados. Ese fue el pecado de Israel. Que Israel se entregó no al consejo de Dios, no a la ley de Dios, no a la palabra de Dios. Se entregó a sus deseos desordenados, a sus deseos pecaminosos, a sus deseos carnales. Nosotros como iglesia tenemos que también poner atención. ¿Será que nosotros podemos llegar al punto de vivir la vida cristiana, pero con mis deseos, mis caprichos, mi agenda, mi? Ese fue el problema de Israel, que hizo de Israel
el centro. Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. El hombre lo que está buscando es el hombre ser centro de todo. Israel cometió un grave error. Se entregó a sus deseos desordenados. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice que de la concupiscencia de nuestro corazón somos atraídos y seducidos. Concupiscencia significa los deseos pecaminosos de nuestro corazón. De ahí somos seducidos y atraídos. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Es interesante cómo el pueblo de Israel nos enseña el recorrido del pueblo, ¿qué era el problema realmente? El problema no es que, fíjate, no es que tú estés aquí en la iglesia, no es que tú quieras leer la Biblia, no es que tú quieras tener tu casa, no es que quieras tener tu carro. Ese no es el problema. El problema son los deseos pecaminosos carnales que queremos sobre todas las cosas, incluso sobre las cosas de Dios. Y Jesucristo es un ejemplo muy interesante en este punto, porque acuérdate que Jesucristo en el Getsemaní nos enseña una lección muy importante para la vida cristiana, opuesto a Israel. Jesucristo en Getsemaní oró: Padre, no se haga mis deseos, no mis deseos, pero tus deseos, Señor. No mi voluntad, Señor, pero tu voluntad, Señor. Y entonces Israel, en realidad el problema es del corazón. El problema del hombre es del corazón. El corazón del problema del hombre es el corazón. Jesucristo dijo que de adentro del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la envidia y toda una serie de pecados. Sale de adentro, no de afuera, de adentro. Y eso fue lo que a Israel endureció el corazón, y eso fue lo que Israel, porque se apartó de Dios, porque se llenó de ídolos, porque se llenaron de otras familias con ídolos. Eso fue porque menospreciaron las cosas santas de Dios. Eso fue porque menospreciaban al prójimo, menospreciaban a las viudas, menospreciaban a los pobres, menospreciaban a los inválidos. Fue porque su corazón era pecaminoso. Deseaban de todo corazón hacer sus deseos. Wow. Ok, entonces volvamos a Crónicas 36. Y entonces quisiera mirar qué es lo que Dios hace ahora con Israel, porque ya Dios le ha castigado por esto, porque su corazón era perverso, porque se habían entregado a sus deseos. Y entonces ahora pasan 70 años y entonces Dios pone en Ciro, despierta en el espíritu de Ciro, rey de los persias, que Israel regresara a Jerusalén. Entonces, eso está en el capítulo 36, versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persias: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y entonces el siguiente libro después de Crónicas es Esdras, ¿sí? Y entonces es interesante que el primer hombre que Dios va a usar, la primera persona que va a usar Dios es Zorobabel. Repite conmigo: Zorobabel. Es un hombre, es uno de los gobernadores que Dios va a usar. Algunos estaban confundidos, me decían, le pregunto ¿quién es Zorobabel? Pensaban que era una ciudad, pensaban que era un dios pagano. No, Zorobabel es un gobernante de los judíos, del pueblo de Judá, especialmente de la tribu de Judá, que Dios también tiene que levantar el espíritu a Zorobabel y a su gente para que ellos puedan regresar. Entonces ven conmigo a Esdras en el capítulo 1, versículo 5. ¿Sí estás conmigo? Mira lo que dice aquí
la palabra de Dios. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Me encanta esto, hermanos, porque acuérdate, Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. No es mi tarea que yo no puedo hacer nada para despertarte a ti, nada, porque yo soy hombre igual que tú. Pero Dios, Él sí puede despertar nuestro espíritu, despertar nuestra conciencia, despertar nuestra mente, a la medida que tú prestes interés, prestes tu deseo que sea hacer la voluntad de Él, no la tuya. Y entonces Dios, con ese pueblo que se despierta y dicen, wow, hay una agenda mayor que mi agenda, hay un Dios que está pidiéndome meterme en su historia, aquí estoy, Señor. Y eso es lo que pasó con Zorobabel. Dios despierta el espíritu primero de Ciro, un impío. Ahora Dios despierta el espíritu de Zorobabel. Pero no solamente el espíritu de Zorobabel, pero también de toda la casa de Jerusalén para edificar el templo. Entonces el capítulo 2, mira lo que dice el capítulo 2, dice versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con ¿quién? Zorobabel. Ahí está el primer gobernante, el primer hombre, y después ahí nombra todas las familias que vinieron con Zorobabel. Si saltas al versículo 58, dice así: todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392 fueron los que habían llegado, pero todos suman la cantidad de versículo 64, ahí está la cantidad, sumado todas las familias. Mira lo que dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, casi un estadio lleno de 40,000 personas, encabezados por Zorobabel, regresan a reconstruir esta ciudad que había quedado destruida. Ahora, hermanos, esto es interesante, que Dios, cuando pide a Zorobabel que él y todas las familias que van a regresar despierte su espíritu y tengan el mismo deseo, tengan el mismo anhelo, Dios va a poner a la par dos profetas que les van a estar ayudando. Capítulo 5, mira lo que dice el capítulo 5. Aquí hay dos profetas y vamos a ver en esta mañana lo que dice uno de los profetas. Capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que es interesante cómo Dios, en sus planes, en su economía, en sus jornadas, Él te va a pedir hacer cosas, pero Él no te va a pedir hacer cosas que no estás preparado, o que Él no te va a dar todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentar ese reto que tenemos en ese momento que Dios nos está haciendo el llamado. Yo conozco mucha gente que bueno, cuando ya acepta a Cristo es otra cosa, pero aún como cristianos se les dice: mira, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dice: no estoy preparado. No es tiempo. No, es que todavía. No, si Dios te está llamando, si Dios está pidiendo de hacer algo contigo, es porque Él ya tiene preparado, Él ya te ha preparado, Él ya te ha dado la oportunidad de estar
equipado con las herramientas que necesitas para poder obedecerle al Señor. Me encanta porque la obra de Dios se hace a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, con la provisión de Dios. Entonces, ahora que Zorobabel viene con 40,000 personas, viene con Ageo, viene con Zacarías, los profetas, vamos a Ageo a escucharle cómo le anima a Ageo a Zorobabel para que empiecen a reedificar el templo. Ahora, como ustedes ven, hermanos, yo simplemente estoy siguiendo la historia. Yo simplemente vengo a la palabra de Dios y lo que Dios me deja ver en la Biblia es trato de compartir en una forma clara, en una forma sencilla, en una forma práctica. Acuérdate, Dios comienza una nueva etapa con Israel. Dios llama a lo que nosotros llamamos al remanente. Zorobabel viene con 40,000 personas a reconstruir el templo. Dios los trae con los profetas Ageo y Zacarías. Y ahora Ageo les va a decir lo siguiente al pueblo. Y espero que en esta mañana podamos nosotros tomar estas palabras del profeta Ageo para nosotros. Fíjate en el versículo 1:8. Ageo 1:8. ¿Estás conmigo, hermano? Acuérdate, Ageo es uno de los profetas que viene con Zorobabel para reconstruir el templo. Dice el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Ageo? Animándole al pueblo, animándole a Zorobabel, animándoles a los hermanos. Ok, suban ahora y consigan madera para reedificar la casa de Jehová. Hermanos, lo que Israel tenía que hacer en ese tiempo, yo creo que es un paralelo de lo que Dios está haciendo en nuestros días cuando Él está edificando su iglesia. ¿Cuál es el propósito de que la gente regresó a Jerusalén a reedificar el templo? ¿Cuál era el propósito? El versículo 8 al final dice: y será glorificado, ha dicho Jehová. El propósito de reedificar el templo era nuevamente levantar la gloria de Dios, la presencia de Dios en ese lugar que había sido destruido. Ese era el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida? Que nosotros podamos mostrar la gloria de Dios a este mundo. Ese es el gran propósito. El gran propósito, dijo el profeta Habacuc en 2:14, toda la tierra será llena de tu gloria. Pablo dijo, todo lo que hagáis, ya que sea que comas, ya sea que bebas, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Cuando tú estás en la edificación del reino de Dios, la primera cosa que tiene que venirte a tu mente ¿es esto para la gloria de Dios o para mi gloria? La reedificación del templo tenía que ver y estaba en juego la gloria de Dios. Y entonces Ageo les dice, traigan no solamente madera, traigan hierro, traigan todo lo que se necesite para reconstruir el templo, para que la gloria de Dios nuevamente sea vista. Primero. Segundo, versículo 13, mira lo que dice. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Wow, qué precioso que cuando Dios te manda a hacer algo, Él no te manda solo. Él siempre ha prometido, incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la gloria de Dios, la obra de Dios tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver con la presencia de Dios para hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. No está solo. Y por último, versículo 2, verso 8, fíjate lo que dice Ageo al pueblo.
al pueblo le dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! La provisión de Dios. No solamente el propósito de Dios, no solamente la presencia de Dios, pero la provisión de Dios. ¿De quién era la plata, el oro, las piedras y todo lo que tenían que ellos buscar y traer para reedificar la casa de Dios? De Dios. Así que para hacer la obra de Dios, tú tienes que entender bien estos parámetros de Dios que lo deja a Israel, pero también podemos nosotros ponerlo en paralelo con la iglesia. Ahora mira, veamos un poquito de la iglesia, rapidito. Si vos ves en el libro de Efesios capítulo 1 que acabamos de leer con el hermano, vos vas a ver ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Padre? Según el capítulo 1 de Efesios, nos escogió antes de la fundación del mundo. Es increíble cómo empieza la edificación en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel, Dios escoge a la iglesia. ¿Quién te escogió? El Padre, el mismo que escogió a Israel. El Padre es el que escoge. El Padre es el que hace, el que comienza la edificación de la iglesia. El Padre es el que escoge, el Padre es el que predestina. Ahora, dentro de esta edificación también está el Hijo. Ahora, ¿qué es el trabajo del Hijo? Según Efesios 1 al 13, el Hijo es el que murió por nosotros, el Hijo es el que nos redime, el Hijo es el que muere por ti y por mí. El Hijo es la persona histórica que vino a morir en este mundo para redimir a aquellos que están perdidos. No te pierdas. La edificación de Dios en el Antiguo Testamento es lo mismo en el Nuevo Testamento. El Padre es el que escoge, el Padre es el que salva, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que sella. ¿Ves? La edificación en el Nuevo Testamento es puramente de Dios. Puramente de Dios. Dios es el que hace la edificación. Él comienza la edificación con los que Él escoge, con los que Él redime, con los que Él sella. Pero no queda ahí la edificación, hermanos. Porque si vos vienes a 1 Corintios capítulo 12, y esto es lo que, hermanos, nosotros como iglesia creo que necesitamos entender. Porque ya eres salvo, ya tú has entrado a esta edificación del reino de Dios. Ya, como dice Colosenses 1:13, dice: Dios te ha sacado del reino de las tinieblas y te ha metido al reino de su amado Hijo. Ya estás en el reino de Dios, ya estás siendo parte de esta edificación de Dios. Pero fíjate cómo sigue la Trinidad en este proceso. En el capítulo 12 de 1 Corintios dice así, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, nota ahí, la edificación de Dios tiene que ver con dones. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios da a los miembros para que el miembro que es parte del cuerpo de Cristo con ese don pueda edificar su iglesia. ¿Escuchaste lo que hace el Espíritu Santo? Entrega dones, te capacita para hacer una tarea, un trabajo que Él te ha pedido que lo hagas. Versículo 4, versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ves lo que está diciendo aquí? La palabra ministerio significa servicios. ¿Y quién es el que te da un ministerio? ¿Quién es el que da la oportunidad de servirle a Dios? El Hijo. Dice que el Hijo tiene preparado un ministerio para ti, donde tú puedas servir con tus dones. ¿Ves que ese es un concepto que la iglesia como que no entiende? Como que piensa que ser cristiano es venir a la iglesia, sentarme y regresar y cada domingo ir y venir, ir y venir. No estás entendiendo que Dios te ha dado dones para que sirvas a tus hermanos y que tengas un ministerio para tus hermanos. Y eso te va a dar únicamente ¿quién? El Espíritu Santo, Jesucristo. Pero ¿cómo más está edificando Dios su iglesia? Fíjate en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo.
Así que fíjate, la edificación del reino de Dios ahora, escúchame bien, iglesia, la edificación, ya eres salvo, ya tienes a Cristo, ya eres redimido, ya eres un hijo, una hija de Dios, pero ahora Dios dice, mi edificación en estos días estoy haciendo con hombres y mujeres que están capacitados para hacer una tarea sobrenatural con mis dones. Y también tengo un ministerio para cada uno de ustedes que desarrollen ese don. Por eso vas a ver más adelante todos los dones de misericordia, dones de sanidad, hablar en lengua, misericordia, dones de interpretación de lengua, 19 dones. Pero es interesante cómo termina, que dice que Dios es el que hace es el que opera. Me encanta esto, porque imagínate, cada uno de nosotros tenemos dones distintos, diferentes capacidades que Dios nos ha dado. Cada uno tiene distintos ministerios para servir a Dios aquí adentro, afuera. Me encanta cómo Dios toma todo eso y opera para la edificación de su iglesia. Qué magia, o sea, me impresiona eso. Dios ahora está en el proceso, está en el proyecto de edificar su iglesia. ¿Cómo lo hace? Primero nos escogió, nos redimió y ahora Él nos ha entregado dones para que sirvamos en ministerios, y Dios hace todas las operaciones que Él necesita hacer para que su iglesia pueda crecer. Qué maravilloso. Por eso es que Pablo entendió esto en 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que Pablo entendió, hermano. Y ojalá que tú entiendas también, hermano, estar aquí en la iglesia no es simplemente un acto religioso. Estar en la iglesia no es simplemente algo que es parte de tu religión. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Dios te ha dado la oportunidad de desarrollar tus dones, tus talentos, pero tener un ministerio y dejar que Dios, a través de cada uno de nosotros, podamos hacer un impacto a este mundo para que la gloria de Dios sea vista. Mira lo que dice Pablo en capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. Dice así, capítulo 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A mí me da paz, hermano Israel. Te digo, qué lindo. Yo estoy aquí simplemente comunicándote, tratando de hacer que la palabra de Dios sea práctica, sea viva, sea real en tu vida, para que tú te metas en la historia de Dios, en los planes de Dios, en la agenda de Dios, y es que Dios quiera que esta iglesia pueda ser la luz, el faro que necesita Charanú en estos tiempos de oscuridad. Pablo entendió que unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Wow, qué paz. Yo no tengo que dar crecimiento a nadie, ni puedo. Pero tú eres responsable de desarrollar tus dones, tus talentos, buscar un ministerio y dejar que Dios use tu vida en donde estás trabajando, en donde estás estudiando, en donde estás viviendo. Donde estés, eres la luz y la sal de este mundo. Amén, hermanos. Así que, así como Israel regresó a reedificar el templo, porque estamos hablando del templo, Zorobabel reconstruyó el templo. Dios, seguramente Él está buscando gente como Zorobabel y la gente que quiere hacerse cargo de la edificación de la iglesia de Jesucristo. Amén.